Ya bueno chicos, vamos a continuar con la otra sesión. Vamos a hablar acerca de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es EPOC. Ya lo deben conocer porque lo hemos visto en semiología, lo han visto en semiología también en las clases de respiratorio. Ya. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también conocida como EPOC, básicamente consiste, como su mismo nombre lo dice, obstructiva, ¿no? En una obstrucción persistente al flujo del aire, es decir, a la salida del aire. Entonces, hay una obstrucción al momento de que sale el aire. ¿En qué va a consistir? No solo va a consistir en una obstrucción, sino también va a empezar a destruir el parénquima. Entonces, es una combinación entre obstrucción más destrucción del parénquima. Ok, como les dije con el caso de PID, que habíamos hablado de fibrosis pulmonar idiopática cuando hablamos de un patrón restrictivo, aquí también el diagnóstico definitivo se va a dar con espirometría. En este caso ya no van a tener patrón restrictivo, sino van a tener lo contrario, patrón obstructivo. Entonces, el diagnóstico definitivo con la espirometría, vamos a hablar del BEPS-1 sobre la capacidad vital forzada. En este caso va a ser menor a 0,7. ¿Por qué? Porque es un patrón obstructivo, ¿ok? Entonces, dentro de los principales factores de riesgo, también vamos a tener que uno de los principales es el tabaco. Pero en el caso del Perú, también vamos a tener agregado la exposición a biomasas, específicamente la leña. Es decir, las personas que cocinan a leña tienen factores de riesgo para poder desarrollar esta enfermedad que es EPOC. La primera causa en el mundo de EPOC es el tabaco, ¿ok? Esto es en el mundo. Pero en el caso de Perú, la primera causa son la exposición a biomasas, es decir, al humo de la leña, ¿ya? Entonces esas son las diferencias a nivel del mundo, a nivel del Perú, respecto a la etiología. Como habíamos dicho, las etiologías de las causas de EPOC pueden ser exógenas, como en el caso del un 90% en el mundo, y en el Perú a predominio de biomasas. Pero también pueden ser causas endógenas, por ejemplo, la deficiencia del alfa-1 antitripsina. Alfa-1 antitripsina. Esta deficiencia puede ser una de las causas endógenas, es decir, de tu propio cuerpo, no lo has adquirido, y esto se da en el cromosoma 14. También podría ser otra de las causas el desarrollo normal del pulmón, en el caso de los partos prematuros, o por infecciones por VIH y tuberculosis, que también te podrían desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ya sabes qué es la enfermedad. Definición: la obstrucción persistente al flujo del aire, a la salida del flujo. El diagnóstico con espirometría, un patrón obstructivo donde el volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada es menor a 0,7. Dentro de los principales factores de riesgo que tenemos, tabaco y exposición a leña. Nunca te olvides, en el mundo tabaco, en el Perú exposición a biomasas, en este caso leña. Esas son las principales causas de POC. Sin embargo, también existen causas endógenas, causas de tu propio cuerpo, como la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, ubicado en el cromosoma 14, en los niños prematuros, una deficiencia en el desarrollo de su pulmón y las infecciones como el VIH y la tuberculosis. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los indicadores clínicos para nosotros poder hablar o considerar un diagnóstico de POC? Es decir, ¿qué síntomas me va a referir el paciente? Porque son indicadores clínicos, o sea, síntomas. El paciente, pues obviamente va a venir con una dificultad respiratoria o una disnea, pero disnea progresiva. Al momento de la auscultación vamos a escuchar lo que vendrían a ser los sibilantes. A comparación del EPID que habíamos visto hace un momento, habíamos dicho que eran a predominio de velcros, de crepitantes gruesos. En este caso vamos a hablar de sibilantes. También los pacientes van a referir tos crónica, y van a referir también que puedan tener infecciones recurrentes de la vía respiratoria, o esto que es muy importante porque son las causas principales de POC, es la historia, ¿no? La historia de su vida, de los factores de riesgo. Es decir, le vas a preguntar si fuma, consume tabaco o ha cocinado con leña bastante tiempo también. Son historias, factores de riesgo muy importantes que debes preguntar a todos pacientes que sospeches de POC. ¿Por qué? Porque son las causas principales.
Entonces, esto es un flujograma acerca del diagnóstico de POC. Por ejemplo, primero le preguntas la edad. Es más frecuente en pacientes mayores de 40 años, 35 años, ¿no? Entonces, edad mayor o igual a 35 años. Más el principal factor de riesgo, la principal causa que es el tabaco, ¿no? Entonces, el tabaquismo, más de 10 paquetes por año, también es un factor de riesgo. Y la presencia de los síntomas. Me preguntarás qué síntomas, lo que hemos visto, ¿no? Disnea, dificultad respiratoria, tos seca. Esos son los síntomas que refiere el paciente. Entonces, tienes la sospecha clínica con ese antecedente, con la edad, con los síntomas, ya tienes su sospecha y lo mandas a hacer una espirometría. ¿Qué es lo que qué es lo que vas a buscar en la espirometría? Que te salga un patrón obstructivo, ¿verdad? ¿Y en qué consiste ese patrón obstructivo? Que el FEPS1 sobre la capacidad vital forzada post-broncodilatador te dé menor a 0.7. Si esto es cierto, o sea, si coincide con esto, vamos a hablar de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero si no te sale así o no te da ese resultado de la espirometría, pues vamos a buscar otro diagnóstico diferencial. Lo importante para el diagnóstico de POC es la edad, el factor de riesgo que es el tabaco y los síntomas del paciente, que en general son disnea y tos crónica. Básicamente eso. Sospechas clínicas, le mandas a hacer una espirometría. Te sale patrón obstructivo, postbroncodilatador menor a 0.7. Hablamos de EPOC. ¿Ya? Entonces, ese es el flujograma. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de las funciones de la espirometría. ¿Cuáles son las funciones de la espirometría? Principalmente un diagnóstico. Diagnóstico. Segundo, puedes utilizarla como evaluación de la gravedad de la enfermedad. Vamos a ver qué tan grave es el paciente. Algo importante también es porque lo puedes utilizar como seguimiento para ver cómo está evolucionando el paciente y para las decisiones terapéuticas, ¿no? Por si te preguntan. Ahora, esto sí es lo que nos importa, que son los grados de severidad según el GOLD. Entonces, lo primero que debemos saber que son pacientes que en su espirometría salió un patrón obstructivo, es decir, el BEFS1 sobre la capacidad vital forzada es menor a 0.7. Ya, eso check, entonces podemos hablar de un EPOC. Vamos a ver los GOLDs, el GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4. Entonces, según la gravedad del GOLD, sería el GOLD 1 es leve, el GOLD 2 es moderado, el GOLD 3 es grave y el GOLD 4 es muy grave. Entonces, el porcentaje del BEPS1 post-broncodilatador, vamos a hablar, por ejemplo, en el GOLD 1 es mayor o igual al 80% del valor teórico. En cambio, en el moderado es del 50-79% del valor teórico, en el GOLD 3 del 30-49% del valor teórico y menor al 30% del valor teórico. En realidad, si te das cuenta, van en disminución, es decir, a mayor gravedad, menor porcentaje del valor teórico, ¿ya? No creo que les pregunten, pero por si les preguntan, ahí está Gol 1, Gol 2, Gol 3, Gol 4. Saben que es leve, moderado, grave y muy grave y va respecto al valor teórico del BEPS 1. ¿Ya? Ahora, otra de las escalas que vamos a utilizar es el MRC, que es la escala de disnea modificada. Entonces, he puesto dos para que se puedan guiar. Dicen lo mismo prácticamente, que van de grado 0 al grado 4. El grado 0, pues como es 0, hay una ausencia de la dificultad respiratoria, una ausencia de disnea, excepto al realizar un ejercicio intenso. Como dice aquí, ausencia de disnea, excepto al realizar ejercicio intenso. Lo mismo. El grado 1 es cuando hablamos de que el paciente tiene disnea, pero al caminar rápido por un terreno que es llano o por una pendiente que es poco pronunciada. Lo mismo, ¿no? Disnea al andar deprisa en un terreno llano o andar subiendo una pendiente que es poco pronunciada. Luego tenemos el grado 2, que es cuando el paciente tiene una incapacidad para mantener el paso de otras personas de la misma edad, caminando por un terreno llano o necesidad para pararse a descansar. Es decir, te está diciendo que, por ejemplo, si pones a un paciente de 50 años con otro paciente de 50 años, uno que tiene POC y otro que no tiene POC, pues se va a notar el grado de severidad de la disnea si es que personas de la misma edad se ponen a caminar en un terreno llano y se nota la disnea de un paciente y la disnea del otro que no existe, ¿no? También la necesidad de pararse a caminar es muy importante para el grado 2. La disnea le produce una incapacidad de mantener el paso con otras personas de la misma edad y tiene que parar para descansar, que debe estar descansando en el llano del propio paso. Luego tenemos el grado 3. El grado 3 no solo es una disnea al caminar, necesitas pararse, sino es una disnea que tiene la necesidad de pararse para descansar
pocos minutos de caminar o unos 100 metros, ¿no? O sea, acá la parada al momento de caminar es mucho más frecuente, ya sean los 100 metros o los pocos minutos después de caminar. Luego tenemos el grado 4 cuando hablamos de una disnea que impide al paciente salir de casa o que aparece con actividades como vestirse o desvestirse, ¿no? Si se dan cuenta es una disnea que es básicamente, es una escala de disnea, perdón, que es básicamente memoria, ¿no? Que va del 0 al 4, por ejemplo, en el ejemplo, el ejercicio del examen te pueden poner, ¿no? Paciente varón que tiene dificultad respiratoria y tiene que pararse a descansar cada 100 metros o pocos minutos después de andar en un terreno llano, según la escala de Disney modificada. ¿En qué grado estaría? Pues grado 3, ¿no? Entonces, sí, si tienen tiempo, revisen esta escala, memorícense, le hagan sus dibujitos para que lo relacionen. Todo tiene que ver con la Disney, cómo es que la Disney va empeorando poco a poco desde el comienzo, que era solo ejercicio intenso en el grado 0 hasta en el grado 4 que ya es una disnea básicamente al vestirse, al desvestirse, ¿no? Entonces, esa es la escala de la disnea modificada. ¿Ok? Bueno, luego tenemos, vamos a hablar un poco más ya acerca del diagnóstico, ya sabes cómo diagnosticarlo, pero más vamos a ver de la diferencia y lo que necesitan saber para hablar del tratamiento, que es muy, muy importante saber la escala del GOT a B. Ok, entonces, la escala de calidad de vida para EPOC es la escala GOLD-AB. Vamos a hablar del diagnóstico confirmado por espirometría, que en qué consistía el BEPS-1 sobre la capacidad vital forzada era menor a 0.7. Entonces, vamos a evaluar el flujo obstructivo del flujo aéreo, ¿no? Evaluación de síntomas y el riesgo de exacerbaciones. Entonces, ustedes ya saben, esto lo hemos hablado, que este es el diagnóstico y los grados, ¿no? Que lo hemos visto hace un rato acerca del BEPS-1. Uno era el 80% del valor teórico, otro era el 50 al 79% del valor teórico, el 30 al 49 y menor a 30. Entonces, sabiendo eso, vamos a poder hacer todo lo que es el diagnóstico y el tratamiento, porque es según el GOLD A, B y E. Entonces, el EPOC lo vamos a dividir en GOLD A, B y E. ¿Por qué? ¿Cómo se divide? ¿Cómo yo sé si mi EPOC está en grado E, en grado A, B? Es según los síntomas y según la historia de exacerbaciones. Entonces me dirás, ¿por qué era importante que me sepa la escala modificada de Disney? Porque lo vas a usar acá. Es decir, por ejemplo, si el MRC está en grado 0 o grado 1, se va a encontrar en toda esa recta, ¿no? Y si el MRC es mayor o igual al grado 2, se va a encontrar en toda esta recta. Entonces, ¿luego de qué va a depender? Va a depender de las historias de exacerbaciones. Es decir, si hay mayor igual a 2 exacerbaciones moderadas o una exacerbación moderada con hospitalización, esto es por año. Es decir, si el paciente viene y me dice, yo he tenido 2 exacerbaciones al año y me han hospitalizado 2 veces, ¿en qué lado estaría? Estaría aquí, ¿no? Estaría en este lado, que lo más probable es que sea E, pues, ¿no? Porque no hay división. Pero si el paciente me dice que no ha tenido exacerbaciones durante el año, no ha tenido hospitalizaciones, podría estar en cualquiera de estas de acá, ya sea en el A o ya sea en el B. ¿Ok? Entonces, 0 a 1 exacerbaciones moderadas sin hospitalización. Es decir, en tu examen te podría poner así, ¿no? Paciente, mujer con diagnóstico de POC, te pueden poner cómo es su disnea o de frente te pueden poner con escala de disnea modificada en grado 2 y sin ninguna hospitalización, pero con una exacerbación. ¿En qué grado de la escala de Gold AB estaría? Y tú te pones a ver, ¿no? Te haces tu escala E, A, B. Dices, me dice que el paciente tiene un MRC2, entonces estaría en este lado. Ahora tengo que ver las exacerbaciones, ¿no? Me dice que solo ha tenido una exacerbación y que no ha tenido hospitalizaciones, entonces estaría aquí. Entonces, ¿cuál es el que coincide? El único que coincide con este lado y con las exacerbaciones de acá, el único que coincide es el B, ¿no? Porque el B es el único que va con MRC2 mayor o igual a 2, ya cumple, y una hospitalización. Y me dirías, ¿por qué no es el A? Porque el A es a partir de grado 0 y 1 de MRC. ¿Ok? Entonces, eso te podrían preguntar así para que hayas el AB. ¿Ok? Entonces, es importante que te sepas esto de las historias de exacerbaciones y del MRC. ¿Ya? Oye, a ver, no puedo borrar.
Y ahora sí, creo. Uy, ya. Ya, ahora sí. Entonces, chicos, no sé si se entendió esta parte. A ver, les voy a dejar como que un ejercicio para que ustedes puedan hacerlo. Si te dice que es un paciente varón de 60 años con diagnóstico de POC, obviamente. Ya, te dicen que la disnea que presenta el paciente solo es ante ejercicio intenso y no ha presentado recaídas ni hospitalizaciones. O sea, recaídas me refiero a exacerbaciones. ¿En qué Gold AB estaría? ¿Estaría en el A, en el B o en el E? ¿Qué marcarían ustedes, chicos? Miren, aquí está tómenle captura a eso y tómenle captura a la escala de la disnea. Tienen que ver cuál es la disnea que está o que se refiere solo al ejercicio intenso. Ves el grado y según eso, ves aquí, ¿cuántas exacerbaciones ha tenido? Ninguna exacerbación, ninguna hospitalización. Entonces, lo más probable es que esté aquí, ¿no? Entonces, a ver, chicos, ¿en cuál estaría? ¿En el A, B o E? Esto es importante, saber identificar esto es importante para que ustedes puedan saber dar un buen tratamiento. En el A. En el A. Ya, muy bien, sí. Ese es. ¿Por qué? Porque el MRC, si solo es el ejercicio intenso, sería grado cero, ¿verdad? Entonces, grado cero, MRC cero. Y me preguntas cuántas exacerbaciones tiene. No ha presentado recaídas, no ha presentado exacerbaciones, estaría entonces donde está la flecha. Entonces, MR cero, acá, y exacerbaciones 0 a 1 sería A, ¿verdad? Entonces estaría aquí. Muy bien. Entonces, eso es el truco para que... Uy, creo que no salen los apuntes de mi tablet. A ver, se logró ver mis apuntes. Y ahora sí. Ese es el truco para que sepan identificarlo, ¿no? Primero ver las exacerbaciones, pues no tiene exacerbaciones, no tiene hospitalizaciones, entonces estaría aquí. Y luego ver la escala de disnea, ¿no? 0 a 1, entonces sería acá. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es por ese lado, es importante que sepan diferenciar esto en época. ¿Alguna duda, pregunta? No, no. A ver, dime, Rodrigo, ¿qué pasó? No, ninguna. Ah, ya, ok, bien. Entonces, les pongo eso con la disnea y tú me preguntarás, pero ¿y con el CAT? Con el CAT también es otra escala que es para evaluar lo que vendría a ser la calidad de vida del paciente. En su teoría no les ponen esa escala, entonces solo les ponen acerca de la disnea y solo con la escala y la disnea lo podrían hacer. Ya, entonces practiquen eso en su casa, memorícense cuándo son historias de observaciones y con cuándo es el MRC y el CAT también. Ahora, según eso, vamos a ver el tratamiento. Como les dije, mira, grupo A, grupo B y grupo E van a recibir diferente tratamiento, ¿ya? Respecto a dónde se encuentren. Entonces, el tratamiento es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque no solo lo va a tratar el médico, también el neumólogo, el de medicina interna, la terapia respiratoria. Entonces, por eso se dice que es multidisciplinario. Entonces, a nivel farmacológico, lo que tú ya has entendido que es el A, B y E, vas a utilizarlo para el tratamiento. ¿Por qué? Ya sabes cuándo es más de dos exacerbaciones, una hospitalización, 0 a 1 exacerbaciones, MRC y MRC mayor a 2. Entonces, según eso, pues vamos a tener en el grupo A, que son los pacientes como que más leves, los que no tienen exacerbaciones o tienen pocas exacerbaciones y su disnea es muy ligera, solo van a necesitar un broncodilatador. ¿Ok? Solo necesitan eso. Pero, por ejemplo, los pacientes que se encuentran en la escala B, ellos iban a necesitar algo más, que son los LABA y los LAMA. A ver, chicos, ¿qué son los LABA y qué son los LAMAs? ¿Sí recuerdan?
Lavas, lamas. A ver, chicos. Lavas, ¿qué significaban? Ya, o ejemplos de lavas. Lavas y lamas. También o sea, no solo van a utilizarlo para época, también esos conceptos tienen que saberlos para asma. ¿De acuerdo? No, porque, a Lava, ver, lava era agonistas beta 2 de acción prolongada. ajá, de acción larga, muy bien. ¿Y los lamas? Antimuscarínicos de acción prolongada. Ajá, de acción larga, muy bien, acción larga. Ajá, muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que va para cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los fármacos, como para que ya los vayan relacionando, ¿no? Porque en su examen no van a ser buenos y no les van a poner grupo B, ¿cuál es el tratamiento? Lava más lama. No, no les van a poner eso, les van a poner los nombres de los fármacos. Entonces, ¿cuáles son los lavas, por ejemplo? Un ejemplo de un lava. Ya, yo les doy de los lamas. Por ejemplo, el bromuro de tiotropio. Entonces, ese es el que les van a poner comúnmente. En el caso del lava, a ver, chicos, Salmeterol. salmeterol, muy bien. Ya, entonces, esos, los clásicos, tal vez les pueden poner otros, pero ya saben que terminan en LOL, ¿no? Entonces, lavas y lamas. Eso es para el grupo B. Ahora, para el grupo E, también es lo mismo, un lava con un lama. Ya, y además de eso debemos considerar en el grupo E, además de eso, que es la diferencia, debes considerar un lava más un lama más los corticoides inhalados, siempre y cuando los eosinófilos estén mayor o igual a 300, ¿ok? Eso también es pregunta de examen. ¿Cuándo utilizo corticoides inhalados? Cuando los eosinófilos están mayor o igual a 300. Nunca se olviden de eso. Ya también es pregunta de examen por si les ponen. Entonces, ya saben. Hace su cuadrito. A, solo necesita un broncodilatador. B, lavas y lamas. Y el grupo E es lavas, lamas y corticoides inhalados siempre y cuando los eosinófilos estén mayor o igual a 300. Es el tratamiento perepóxico. Sí. Ahí dice lo mismo, ¿no? Las combinaciones de los corticoides inhalados, lavas y lamas no tienen indicación como tratamiento de inicio. Obviamente que no, porque esos se van a dar siempre y cuando ya estén en el grupo E y los eosinófilos estén mayor o igual a 300. Pero un paciente que venga por inicios de POC, pues no le vas a dar toda esta combinación, ¿no? Bueno, eso básicamente, chicos, y ese es en el caso del tratamiento farmacológico. Pero, por ejemplo, en el caso del tratamiento no farmacológico, que también es muy importante, en el grupo A, que es el más leve que ya hemos visto, la recomendación es que obviamente todos esos pacientes tienen que dejar de fumar, tanto A, B y E, pero en el caso de la, debo dejar de fumar. En el grado B y E, también vamos a decir que deje de fumar, pero además vamos a pedir una rehabilitación pulmonar, porque son los pacientes en los que la disnea está mucho más exacerbada, los que tienen mayor recaídas y los que tienen mayor hospitalizaciones, ¿no? Entonces es importante la rehabilitación pulmonar. Por otro lado, tenemos la vacunación. Todos estos pacientes son más propensos a poder tener infecciones respiratorias, por eso es importante la vacunación en ellos. Siempre, todo paciente con EPOC de tratamiento no farmacológico es dejar de fumar, rehabilitación pulmonar, terapia y la vacunación. La vacunación es sumamente importante. Todo paciente con EPOC, su vacunación al día, su cartilla de vacunación al día. ¿Vacunas como cuáles? Esto también ha sido pregunta de examen. ¿Qué vacunas se piden a los pacientes con EPOC? ¿O qué vacunas no es la que se pide? Influenza, COVID, neumococo, herpes zóster, tosferina, contra el virus sincitial respiratorio. Esas son las vacunas que se piden. Influenza, COVID, neumococo, herpes zóster, tosferina y contra el virus sincitial respiratorio. Ahora, me dirás, pero hay pacientes que son adictos al tabaco, no pueden dejar el hábito del tabaco, entonces se les puede dar fármacos añadidos como el vareniciclina. Vareniciclina, sí, así era, vareniclina.
Luego tenemos otro que es el bupropion. Y finalmente tenemos a la nicotina, pero se les puede dar la nicotina en forma de parches. Estoy escribiendo chueco. Y tabletas masticables. Vareniclina. Eso, olviden. Vareniclina. ¿Ok? Entonces, si te preguntan, paciente que no puede dejar el hábito de tabaco, pero es obvio que sí necesitan dejar de fumar porque si no seguirían las exacerbaciones, seguiría progresando su enfermedad porque el principal factor de riesgo es el tabaco, entonces es obvio que lo tienen que dejar. Puedes compensarlo con otros fármacos como el bupropion, la nicotina en parches, tabletas masticables y la vareniclina. ¿Ya? Entonces, eso es el ejemplo. Y acá, como les decíamos, ¿cuándo debemos usar corticoides inhalados? ¿Cuándo se deben usar? Aquí hay una escala que les pone cuándo es el fuerte uso, favorable uso. Por ejemplo, cuando sí o sí deberías usar, que es un fuerte uso, es cuando hay historias de hospitalizaciones con exacerbaciones, más de 2 exacerbaciones por año, y cuando esto, que es lo principal, que ya lo habíamos dicho, cuando en la sangre, los eosinófilos en sangre sean mayor o igual a 300 células por microlitros, ¿ok? Y también es favorable usar corticoides inhalados porque el corticoide inhalado también es tratamiento para el asma. Entonces, si un paciente tiene POC y tiene asma, sería favorable darles corticoides inhalados por historia concomitante con asma. No, por otro lado tenemos una exacerbación por año y eosinófilos entre 100 y menor de 300. Y el uso de ya repetidos neumonías eventos, eosinófilos menores a 100 y Mycobacterium infecciones. Infecciones de Mycobacterium. Lo que sí o sí deberían aprenderse son esto, el fuerte uso, cuando sí o sí deberías de usar corticoides inhalados. Primero, en historias de hospitalizaciones por exacerbaciones, más de 2 exacerbaciones moderadas durante el año, y eso es que es lo más importante, lo que se ha subrayado ahí de rojo, los eosinófilos en sangre mayor o igual a 300 células por microlitros. Concomitante con asma. Ya, eso es importante. Luego tenemos lo que se consideran comorbilidades para los pacientes con EPOC. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, chicos, alguna pregunta. Sí, todo quedó claro. Ya, genial. Gracias, Rodrigo. Entonces, continuamos con lo que vendrían a ser las comorbilidades. Los pacientes suelen tener, pacientes con EPOC suelen también tener problemas cardiovasculares, osteoporosis, reflujo gastroesofágico, disfunción muscular. ¿Ok? Y bueno, luego las famosas exacerbaciones por EPOC, que es lo que hemos estado viendo, que son muy frecuentes. Entonces, ¿en qué consiste una exacerbación de EPOC? Que los síntomas basales, o sea, la disnea, la tos, empeoran. O sea, lo que normal era controlado, ahora están empeorando. Eso se conoce como una exacerbación. ¿Y requieren qué? Requieren un tratamiento adicional. Entonces, los síntomas como la disnea han aumentado, el esputo ha aumentado, la purulencia del esputo también ha aumentado. ¿Ok? Entonces, en todos estos síntomas van a estar aumentados en intensidad y en frecuencia. ¿Ok? Entonces, para EPOC, todos esos síntomas van a estar aumentados en intensidad y en frecuencia. Entonces, por ejemplo, el tratamiento leve, moderado y grave. Entonces, con eso lo vamos a dividir, las exacerbaciones leves, moderadas y graves. Por ejemplo, si es una exacerbación leve, solo vas a dar antibiótico-terapia. Si es moderado, antibiótico-terapia, por ejemplo, como acitromicina, amoxiclavulánico y corticoide oral. Por ejemplo, prednisona. Y a nivel grave ya es un tratamiento mucho más personalizado que lo hace el especialista, pues, ¿no? Ya eso no los ponen en su teoría. Ahora, ¿qué es importante? La etiología, o sea, ¿por qué se dan estas exacerbaciones? ¿Qué sospechan? Si le estoy dando antibióticos, pues va a ser por causa infecciosa, ¿no? Entonces, la etiología de esas infecciones pueden ser de dos causas, pueden ser por virus o pueden ser por bacterias, por cualquiera de las dos, virus o bacterias. Por el caso de los virus puede ser el rinovirus y por el caso de las bacterias puede ser la más común, ¿no? La Haemophilus influenzae.
Haemophilus influenzae. Ahí anótenlo por si les pregunten, les pueden poner las exacerbaciones, ¿por qué son causados? Ustedes ya saben, por bacterias o por virus, bacterias como el Haemophilus influenzae y el virus como el rinovirus. Por eso los tratamientos son antibioticoterapia, puede ser hasta corticoides orales, y si es que ya es muy severo o muy grave, tratamiento personalizado. Bueno, entonces, como dice acá, esas son las clasificaciones de Anton Nyssen para el uso de antibioticoterapia durante las exacerbaciones de EPOC. Recuerda que es una escala utilizada en la medicina para el uso de antibióticos en las pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se basa en 3 criterios cardinales. Si te preguntan cuáles son los criterios que se utilizan o los ítems utilizados en la clasificación de Anton Nyssen, es disnea, volumen de esputo y purulencia de esputo, que es lo que hemos estado viendo acá, ¿no? Disnea, volumen de esputo y purulencia de esputo. Esos son los 3 criterios que se van a utilizar. Entonces, según estos criterios vamos a hablar. Cuando es leve, que es en el grado 3, es cuando hay la presencia de un criterio. Por ejemplo, que el paciente tiene aumento en la disnea, ¿no? Entonces, en estos casos, si es sintomático, no le puedo dar antibiótico, le puedo dar antibiótico, depende de los síntomas del paciente. El grado 2, que es el moderado, es cuando hay presencia de 2 criterios. Es decir, el paciente me viene con bastante esputo y con bastante disnea. Entonces ahí sí le voy a dar antibiótico terapia más tratamiento ambulatorio. Pero en el caso del grado 1, que es el caso más grave, pues van a haber 3 criterios que serían aumento en disnea, aumento en el volumen del esputo y aumento en la purulencia del esputo. Entonces, en estas personas voy a tener antibiótico-terapia más hospitalización. ¿Ya? ¿Por qué hospitalización? Porque el tratamiento es mucho más personalizado. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de POC? ¿No? ¿Todo quedó claro? Ya, muy bien. Entonces, podemos banquear. Les voy a dar un minuto para que puedan resolver esta pregunta. ¿La sé? Ya, muy bien. Que es indispensable realizar una espirometría para el diagnóstico, ¿no? Muy bien, esa es la clave, porque a ver, está obvio. Primero porque, ¿tú te acuerdas del flujograma que les presenté, donde hablamos de la edad, del factor de riesgo que era el antecedente del consumo de tabaco y los síntomas, obviamente, disnea, tos, ¿no? Que va a ser la sospecha clínica. Entonces, luego de la sospecha clínica, el examen que se pide es una espirometría. Y en la espirometría, ¿qué te tenía que salir? ¿Qué valor o qué patrón? ¿Cómo debería estar el BEPS-1 sobre la capacidad vital forzada? ¿Menor o mayor? Menos de 0.7. Menor a 0.7, muy bien, y eso te daba como diagnóstico EPOC. Así de fácil era, ¿no? Entonces acá me dice, paciente de 80 años, ya te da. Fumador pesado todavía, te dice, cursa con tos y disnea, ya tienes factor de riesgo, síntomas. O sea, ya tienes la clínica. Solicita información en cuanto se sospecha de POC. ¿Usted qué le indicaría? Obviamente la espirometría, ¿no? ¿Que el diagnóstico se hace con flujometría? No. ¿Que es indispensable una tomografía del tórax? O sea, la tomografía te puede ver las lesiones, pero no te va a dar el diagnóstico porque necesitas una espirometría. ¿Que es indispensable realizar una espirometría para el diagnóstico? Muy bien, esa es la clave. ¿Que el diagnóstico es clínico? No, el diagnóstico no es clínico. Necesito una espirometría para confirmar mi diagnóstico. ¿Que el diagnóstico se hace con clínica y tomografía? No, con clínica y con espirometría. ¿Ok? Muy bien, así está. Tal cual lo dijo su compañero. A ver, aquí chicos, ¿qué marcaría? Un minuto también para que puedan resolver.
La E. muy bien, Rodrigo. ¿Por qué? Primero porque el bromuro de hipotropio sería uno de sus tratamientos porque también podría servir como broncodilatador, entonces son factores de riesgo para exacerbación de POC, excepto obviamente que ese no sería porque es parte del tratamiento, ¿no? Si es que no me equivoco es un SAMA, entonces esa no podría ser la clave, sería esa porque te piden excepto. Pero por ejemplo, presencia de comorbilidades, sí, obviamente esos pacientes suelen tener cardiopatías, diabetes, entonces por eso lo descartas, porque sí es un factor de riesgo en realidad. La edad avanzada sí, porque habíamos dicho que los pacientes generalmente son adultos a partir de los 40 años, ¿no? Entonces, uso de teofilina, no, la teofilina se asocia a mayor factores de riesgo, mayor riesgos adversos y hospitalizaciones en en los pacientes con EPOC, entonces tampoco. Y la historia de antibiótico-terapia frecuente porque nos estaría reflejando que los pacientes tienen exacerbaciones previas. Entonces, sí sería un factor de riesgo, ¿no? Entonces, el único que no sería el uso de bromuro y patropio, porque eso es un tratamiento, entonces no podría ser un factor de riesgo, más bien un factor protector, por así decirlo. Muy bien, chicos. A ver, esa también fue pregunta de examen para que lo resuelvan. Un minuto también, chicos. A ver, chicos, alguna clave. La E. Tiene poca tendencia a la exacerbación y pocos síntomas. Ya, muy bien. Entonces, el EPOC Gold A, ¿dónde se sitúa el paciente? ¿Se acuerdan? A ver, muy bien. Muy bien, Rodrigo, creo, sí, Rodrigo. Teníamos A, B y E, ¿verdad? Entonces, esto dependía de dos. De manera vertical, ¿de qué dependía, chicos? ¿Se acuerdan? De manera vertical, ¿de qué dependía? ¿Del MRC o del número de hospitalizaciones y exacerbaciones? Hospitalizaciones y exacerbaciones. Ajá, muy bien, exacerbaciones y hospitalizaciones. Del lado horizontal dependía del MRC, ¿verdad? MRC. Entonces, continuemos con el MRC de abajo. En este lado era MRC 0 a 1 y aquí era MRC mayor o igual a 2. Y luego teníamos según el CAT, que era otra escala, aquí sería mayor o igual a 10 y aquí era un CAT menor a 10. Ya. Luego, según el número de exacerbaciones o hospitalizaciones, cambiaba la cosa también, ¿no? Aquí teníamos cuándo era considerado en la parte inferior. ¿Cuántas exacerbaciones? 0 a 1 exacerbación, ¿ok? Y además de eso, no debe tener hospitalizaciones previas. En cambio, en el de arriba, en la parte superior, sería mayor a igual a 2 exacerbaciones y hospitalizaciones previas, ¿no? Mayor o igual a una hospitalización previa. Entonces, en este caso me está diciendo un Gold A. Entonces, ¿qué referimos del Gold A? Que la Disney es muy baja, ¿verdad? Porque es un MRC 0 a 1. Entonces, sus síntomas van a ser pocos síntomas. Y sus exacerbaciones son pocas, es decir, hay poca tendencia a la exacerbación, poca tendencia a la caída. Entonces,
No presenta características especiales, falso. Tiene poca tendencia a la exacerbación y pocos síntomas, muy bien, esa es, ¿no? Tiene mucha tendencia a la exacerbación, no. Mucha tendencia tendría el Gold E, no el Gold A. Tiene mucha tendencia a la exacerbación, no, tampoco sería Gold E. Tiene poca tendencia a la exacerbación, muy bien, y muchos síntomas, pero si tuviera muchos síntomas sería Gold B, porque el Gold B es el que tiene la disnea más severa, entonces tampoco sería. Como dijo su compañero, es la E, ¿no? Tiene poca tendencia a la exacerbación y pocos síntomas. Muy bien, esa es la clave. ¿Se entendió, chicos, por qué esa es la clave? Ya, ok, genial, chicos. Entonces, esa es otra pregunta, a ver, para que puedan resolverla, también les doy un minuto. La E, repetir. Ah, ya, sí, muy bien, es el uso de memory pattern. Ujú. Debe ser que han preguntado lo mismo en los dos exámenes. Ya, a ver, chicos, esto de aquí. Esta pregunta es como de fisiología. Y así les han preguntado en medicina 2. Sí, así les han preguntado. O sea, primero tendrías que acordarte cómo es el patrón de la espirometría obstructiva y después tendrías que marcar la clave. Mm, Acá yo también hubiera caído. Pero, por ejemplo, o sea, te están pidiendo básicamente la curva del flujo del volumen de la espirometría obstructiva, ¿no? La curva expiratoria puede ser. Entonces, primero debemos recordar que la curva del flujo del volumen de la espirometría obstructiva básicamente tiene una concavidad superior. Entonces, siempre espirometría obstructiva con cavidad superior en la parte final de la expiración, porque como habíamos dicho, es una obstrucción al momento del flujo de la expiración. Entonces, eso nos va a indicar un flujo, una obstrucción del flujo aéreo. Pero a pesar de esa obstrucción, el tamaño de la curva, el tamaño global de la curva, va a ser del mismo tamaño. O sea, va a mantener el tamaño y puede permanecer dentro de los valores normales. Claro, siempre y cuando la obstrucción no sea tan severa, ¿no? No sea un EPOC tan severo que digamos. Entonces, básicamente, si ven ustedes la curva, si pueden googlear, porque yo dibujo súper mal, ahí van a ver cómo es la curva normal del flujo de la espirometría de una persona normal y cuándo es un patrón obstructivo y cuándo es un patrón restrictivo. Pero el patrón obstructivo suelen ser del mismo tamaño, pero suele tener una leve concavidad, algo así.
algo así. Pero casi lo normal es algo por acá, así. Casi suelen tener el mismo tamaño, pero lo que lo caracteriza es la concavidad, ¿ok? En caso, a comparación de la restrictiva, es mucho más pequeña y ellos no tienen la concavidad, es mucho más pequeña, es algo así, ¿ok? Ya, entonces, pequeña pero igual que la normal, no, no es pequeña, pequeña con meseta larga, no, esos se podrían referir al patrón restrictivo. Con concavidad superior, con cavidad superior, con concavidad superior. Muy bien. De tamaño normal, de tamaño pequeño, no. Casi suelen tener el mismo tamaño, ¿ok? Entonces, como dice acá, de tamaño normal. Esa sería la clave, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema. ¿Todo quedó claro? A ver, chicos, ahí sus reacciones ya. Muy bien. Gracias, Fiorella. Gracias, Ricardo. A ver, déjenme ver. Creo que tengo más preguntas de POC. Como aún sobre tiempo, les voy a proyectar desde mi laptop. A ver, deme un momento para buscar las preguntas. Asma y época. Desde época. Ya. Ya, miren esa pregunta. A ver, les voy a compartir. Como aún queda tiempo, les comparto. Uy, no se compartió. A ver. Acá, ¿ve mi pantalla, chicos? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ya, pero creo que... A ver, espérate. No se ve con él. Ya, ahora sí. Por ejemplo, miren, lo que les decía, ¿no? ¿Cuándo era una exacerbación? Cuando el paciente tenía aumento en qué? Aumento en la disnea, aumento en la purulencia y aumento en el volumen del esputo, ¿no? Entonces aquí te dice que el paciente es un varón de 60 años con diagnóstico de POC Gold A. Ustedes ya saben cuando te dicen Gold A, ¿qué significa? Que utilicen promedio salbutamol 2 veces a la semana por episodios de disnea. Acude a su consulta con radiografía de tórax normal, refiriendo requerir usar el salbutamol 2 veces al día desde hace 3 días. O sea, ha aumentado el salbutamol. Además, tos, aquí está lo clave para hablar de una exacerbación, ¿no? A ver, te dice que tiene tos con aumento de volumen de expectoración blanquecina, sin fiebre, sin desaturación. El diagnóstico más probable sería neumonía por SARS-CoV, el cuadro es por ansiedad, progresión de la enfermedad o exacerbación. Si te estoy diciendo que el paciente tiene 2 veces episodios por disnea, y además de eso tiene un aumento en el volumen de tos, ¿qué dirían ustedes? Aumento en el volumen de tos, está cumpliendo un criterio, ¿no? Un criterio leve de exacerbación, entonces sería exacerbación. Esa sería la clave. ¿De chicos? ¿Sí se entendió? Sí, ya. No sé, bueno. A ver, Rodrigo creo que... Ah, ya, sí, ya. Eso ya lo hicimos. Factores de riesgo para la exacerbación de POC, uso de bromuro de hipotropio. También eso lo hicimos. Y bueno, esta, ¿no? Que sabiendo EPIT y sabiendo EPOC ya le podrías hacer, ¿no? ¿Qué enfermedad pulmonar no corresponde a una enfermedad pulmonar intersticial? O sea, a un EPIT. Sabiendo qué es la diferencia de un EPIT y un EPOC, es la espirometría también, ¿no? Porque uno es patrón restrictivo y otro es patrón obstructivo. Entonces, en este caso, ¿cuál no sería parte de un EPIT?
obviamente, que el EPOC, ¿no? Lo contrario, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo demás, por ejemplo, sí sabías que fibrosis pulmonar idiopática era parte de PIT. Neumonía intersticial, el patrón NINE también. El NIA también, ¿no? Por acá, neumonía linfoidea podrías dudarla, pero tú sabes que sí o sí enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es parte de PID porque ese es otro tipo de grupo de enfermedad que tiene un patrón totalmente diferente. ¿Ok? ¿Se entendió eso también, chicos? ¿Sí? ¿No? Ya. A ver, vamos a continuar. Ya, bueno. Eso respecto al PID. Este también ya lo hemos visto, que es indispensable una espirometría para el diagnóstico. A ver, déjenme poner acá también tengo preguntas sobre fibrosis, lo que hemos visto recién, creo. Ya. ¿Se acuerdan de la pregunta que les dije de cuánto tiempo era el seguimiento? ¿No? Acá te lo ponen. Esta es la pregunta que les decía. El monitoreo de la enfermedad intersticial pulmonar a través de la función pulmonar se recomienda hacer en intervalos de 3 a 6 meses. Entonces, acá te ponen ambos, te ponen quincenal no es. Cada año tampoco, mensual tampoco. Entonces estamos entre 3 y 6 meses, pero el menor es el que ganó, ¿no? Pusieron cada 3 meses. Es una pregunta del 2023. Ya chicos, esa es la pregunta que les decía cuando les hablaba de cuáles son los tipos de exámenes para ver función pulmonar. ¿Okay? Ese ya es el que hemos visto, el manejo de la fibrosis pulmonar idiopática es con tenabit y pirfenidona, que son antifibróticos. Acá, por ejemplo, chicos, la imagen de tomografía de tórax que define fibrosis pulmonares, ¿qué patrón es el de fibrosis, chicos? NIU, NINE, ¿qué patrón es el que está en la fibrosis pulmonar? A ver, chicos, ¿qué patrón? Dime, Rodrigo. Dice que tú sabes. New. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cómo era el patrón New? El que tenía predominio de panelización en bases, ¿verdad? Que tenía bronquiectasias de tracción. Entonces, aquí me dice pérdida del volumen pulmonar, reticulación, nodulaciones. Podría tener reticulaciones y nodulaciones, pero pérdida del volumen no se asocia. Bronquiectasias de tracción, sí. Reticulación y nodulación, pero acá me falta algo que caracteriza el patrón de New, que sí o sí debería estar, que son el panal de abejas, ¿no? Entonces, ¿qué es el panal de abejas? Lo que descarto. Panelización, sí, reticulación podría ser. Consolidación, no. Bronquiectasis de tracción, muy bien. Reticulación, muy bien. Panalización, aquí está. Por esa, esta es la clave. ¿Ok, chicos? Panalización, bronquiectasis de tracción, nodulación, no. Siempre reticulación, bronquiectasias y panalización. No se olviden, patrón New en fibrosis pulmonar. ¿Ya? No se confunden New con NINE, ahí les puse una tablita para que puedan diferenciar. Esta también ya la vimos. Esa también la vimos. El manejo de fibrosis idiopática es con antifibróticos solos. Ahorita, esto también les dije, ¿se acuerdan? Que la fibrosis pulmonar idiopática, específicamente, más que todo es la idiopática, era la de peor pronóstico, que duraba alrededor de una expectativa de vida de 3 a 5 años. También les dije. Así que apúntenlo ahí. Y acá, por ejemplo, obviamente que la enfermedad más estudiada va a ser la enfermedad más común, ¿no? Entonces, ustedes saben que dentro de EPIT teníamos que la más común de todas era las idiopáticas, en este caso la fibrosis pulmonar idiopática. Por ende, al ser la más común, va a ser la más estudiada. Entonces dicen, la enfermedad más estudiada dentro de las enfermedades fibróticas pulmonares, ¿cuál es? La fibrosis pulmonar idiopática. No son o sea, todas ellas son EPIT, sí. EPIT, sí, pero no son las más estudiadas. La más estudiada es la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ok?
¿Se entendió, chicos? Y no. Bien ahí, chicos. Ya. Sí, entonces, bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Habíamos dicho paciente, mujer de 70 años, quechua hablante, extraída por nieto, que indica que está de visita en Lima. La paciente cursa con tos productiva y disnea, radiografía de tórax sin nódulos o masas. Impresión de atrapamiento aéreo desde hace 10 años es tratada con nebulizaciones a repetición, así como dexametasona más penicilina benzatínica varias veces al año. Consulta por su opinión. El principal dato a preguntar sería, mira, si el paciente tiene disnea, tiene tos, tiene dificultad respiratoria, tiene desde hace 10 años esto y es tratado con nebulizaciones, ¿qué le preguntaría? Si es una enfermedad crónica en realidad. ¿Sospecharías de cáncer? Porque la pérdida de peso en los últimos meses es para sospechar a cáncer, pero acá te dice algo importante para no sospechar de cáncer. Ay, te dice que el paciente tiene radiografía de tórax sin nódulos y sin masas. Entonces, la pérdida de peso no sería ideal preguntar en esos momentos. La presencia de hemoptisis. Para pensar en tuberculosis, tal vez, ¿no? Pero este paciente tiene esto desde hace 10 años, sos productiva, Disney, entonces no se relaciona tanto como tu tuberculosis, tampoco te refiere pérdida de peso, fiebre. Entonces que la tuberculosis también va con tos seca, entonces no te- El antecedente de contacto con paciente con SARS-CoV-2. Podría ser el antecedente del compacto, pero tú sabes que la clínica de un SARS-CoV es agudo, empezaría con todos los síntomas del COVID, sin embargo, también tiene antecedentes desde 10 años de toda esa enfermedad. La presencia de fiebre tampoco te ayudaría tanto. Lo que podrías preguntar es el antecedente de uso de leña para cocinar. ¿Para qué? Para nosotros poder sospechar en alguna patología que se relacione con el uso de leña, por ejemplo, el EPOC, ¿no? Que dentro del Perú es una de las principales causas el uso de esta leña. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió esta parte, chicos? Sí, ya. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Todo quedó claro? ¿Se entendió POC? ¿Se entendió PIT? ¿Se entendió, chicos? A ver, para poder mandarles el post-test. Ya, creo que sí se entendió. Creo que con las preguntas pudo quedar un poco más claro todo. Voy a enviarles el post-test, chicos, de EPOC para que puedan resolverlo. Igual cualquier duda, pregunta, saben que me la pueden hacer llegar. Ahí tienen mi número en el grupo. Ya, ahí se les estoy mandando, chicos, el link del post-test. ¿Tienen preguntas, dudas, chicos? ¿No? El póster lo puedes mandar al grupo porque no sé por qué no me sale. Ah, ya. Es porque no estás unida al grupo del Teams. Mandé una invitación hace tiempo, pero ya de ahí te agrego. A ver, te lo voy a enviar por el grupo. Ya. Ahí está, chicos. Bueno, espero que todo haya podido quedar claro sobre los temas de PIT, EPOC, micosis, para que puedan seguir avanzando. Ya nos vemos la próxima semana con otros temas de neumo. Creo que nos tocaría cáncer pulmonar. Sí. También vamos a hacer 2 clases juntas la próxima semana porque neumos lo han reducido en 4 semanas, ¿no? Sí, 4 semanas. Ya, chicos, entonces nos estaríamos viendo la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, que tengan un buen inicio de semana. Chao, chicos.